Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido una muy bonita semana y que tengan un muy buen fin de semana. Tengo el privilegio hoy de darles un breve mensaje que titulé Deja que arda tu corazón. Esto quiero explicárselos de una manera un poco dinámica en base a la historia de la resurrección de Jesús. Una historia que muy pocas veces es contada, pero que es muy importante también que aprendamos de ella. Entonces quiero dejarlos con esto. Por favor, no se lo pierdan, quédense hasta el final del video y que no se lo cuenten. Véanlo. Qué difícil lo que vivimos allá, ¿verdad? ¿Será cierto lo que ellas dijeron? ¿Que resucitó? Yo creo que para mí no. Para mí debe ser que están locas esas mujeres. No sé, Cleofas, yo ahorita me siento tan triste con toda esta injusticia. Siento que no debió morir. Y ya la verdad, con esta nueva noticia que escuchamos que resucitó, creo que no, para mí, no sé, la tristeza ya no me cabe. No, estoy muy triste. Ahí están mis discípulos, voy a acercarme y caminar con ellos, pero tienen sus ojos vendados porque Dios así lo quiso. No me van a reconocer. ¿Cómo están? Porque he escuchado que andan hablando de cosas un poco tristes. ¿Por qué estáis tristes? ¿Que acaso no sabes todo lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Qué cosas? Cuéntame. De Jesús Nazareno, que era poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y nuestros sacerdotes y gobernantes lo entregaron y sacrificaron a muerte para que Él muriera, lo crucificaron. Y aún así nosotros teníamos la esperanza de que Él salvara a Israel. Pero bueno, ya este es el tercer día después de todo esto que ha pasado. Aunque unas mujeres se nos presentaron y nos dijeron que había resucitado, que la piedra estaba removida del sepulcro. Y volvieron a donde nosotros y nos contaron esto. Entonces, algunos de nosotros fueron y confirmaron que era cierto. Estaba vacío el sepulcro, ya no estaba el cuerpo de Él. Oh insensatos y tardos de corazón, ¿que no era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas para que entrara en su gloria? Creo que les voy a volver a leer Moisés y los profetas para que recuerden el por qué era necesario que todo esto sucediera. En el camino, escuchen mis palabras. Sí, muchas gracias por recordarnos a Moisés y a los profetas y darnos a entender y recordar que esto era necesario que sucediera. Miren, ahí está Maús, ya llegamos. Sí, miren, ya llegamos a Emaús. Vamos. Sí, ahí está Emaús. Hey, espera, ¿a dónde vas? Quédate con nosotros esta noche, ya es muy tarde para que andes solo. Ven, pasa con nosotros. Ya voy. Gracias por su hospitalidad e invitarme a que descansara esta noche con ustedes. No es nada. Además, ya era de noche y no podías caminar a esas horas. Padre, bendice este pan, Dios mío. ¿Viste? Era Jesús. Si está vivo. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos decía sus palabras junto al camino? Es cierto, tienes toda la razón. A mí también me ardía el corazón cuando nos estaba diciendo las palabras, las escrituras. Y cuando iba junto al camino con nosotros, yo sentía algo diferente. En serio, me ardía el corazón. Bueno chicos, chicas, espero que les haya gustado mucho de esa dramatización. Voy a continuar explicando, no hemos terminado. Pero cuéntenme en los comentarios qué les gustó, cuál personaje fue el favorito,
si vieron ahí en Zappi, si vieron ahí llavines de puerta, tomacorrientes, si vieron ahí en esos tiempos que usaban pulseras. Pero que espero que les haya gustado, en serio, y que se hayan divertido un poquito. Ok, vamos a entrar en materia. Les voy a contar. Todo esto que acaban de ver es una historia real de la Biblia. Es una palabra que está en Lucas 24, del 13 al 35. Esto acontece poco después de que las mujeres se dieron cuenta que Jesús había resucitado, fueron, le contaron a los apóstoles, y en medio de esa gran noticia, muchos discípulos escucharon discípulos de Jesús que habían dicho que Jesús había resucitado. Pero luego ya se esparcieron. Aquí entran los dos individuos que vimos en la dramatización. Entonces ellos iban comentando directo en camino a su destino, iban comentando si era cierto que Jesús había resucitado. Resulta y acontece que se toparon a Jesús en el camino, pero no lo reconocieron. Entonces, bueno, vamos a entrar a eso. Quiero puntualizar con los versículos todo esto que acabamos de ver. Vamos a ir primero a el versículo 13 y 14 de Lucas 24. Dicen así: y he aquí dos de ellos, los dos individuos que conocimos, iban el mismo día que se había dado la noticia que Jesús resucitó, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos iban hablando, pero lo que no sabían era que se iban a topar un individuo en el camino, ¿verdad? Ellos iban preocupados de que si Jesús verdaderamente había resucitado, o qué era lo que había pasado, si era cierto todo lo que habían escuchado. Vamos a ir al 15-16, Lucas 24 igual, y dice así: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hagamos un paréntesis aquí. Qué bonito que dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acerca y camina con sus discípulos. Jesús había resucitado. ¿Y quiénes eran ellos para que Jesús se acercara a ellos en especial? Eran sus discípulos. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel el que puede reflejar que Jesús está con él, que Jesús camina con él. Entonces les dejo eso. ¿Ok? Dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Qué curioso, en otra versión de la Biblia dice que Dios veló sus ojos, Dios vendó sus ojos, es un sinónimo. Acá en la Biblia Reina Valera dice que estaban velados sus ojos. Dios los vendó para que no lo conociesen. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Ok, después vamos a pasar al 17. En el tema de los ojos velados, también Dios me hablaba de que muchas veces hay algo que no en este caso fue Dios, pero hay algo que nos vela los ojos para poder ver a Jesús, para poder ver al que camina con nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, chicos y chicas. Si hay algo que nos puede estar velando los ojos, si mi orgullo, si mi falta de buscar de Dios, ¿verdad? Muchas cosas pueden estarnos velando los ojos y no darnos cuenta de lo que está acá junto a nosotros, que es Jesús, ¿verdad? Si somos verdaderos discípulos. Ok, un ejemplo de lo que también vela nuestros ojos, que es: y les dijo en el 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Quizás ese fue lo que también estaba velando los ojos de ellos, que era la tristeza, la preocupación. No podían darse cuenta que Jesús había resucitado y que estaba junto a ellos. Entonces Dios me puso a preguntarme: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy triste? ¿Qué ando hablando? Si ando hablando en cosas de acuerdo a la fe, o si ando hablando puras cosas tristes, si ando hablando, ¿verdad? Ustedes me entienden. Espero que sí. ¿Qué estamos haciendo?
¿Por qué estamos tristes si Jesús resucitó y creemos en eso? Jesús está aquí al lado de nosotros para hablarnos, para estar con nosotros. Démonos cuenta de quién camina con nosotros. Ok, vamos a pasar al 25. Dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto Jesús lo dijo porque estos dos individuos no creían todavía que Jesús había resucitado. Habían escuchado a las mujeres decir que había resucitado, habían escuchado que Pedro salió corriendo y vio y confirmó que no estaba el cuerpo de Jesús, y aún así no creían. Y además de esto, no creían en todas las palabras que los profetas habían dado de que era necesario que el Cordero muriera y resucitara al tercer día. No habían entendido. Inclusive hay un evangelio en el que Jesús anuncia su muerte y dice la palabra que ellos no entendieron esa palabra. Jesús les dio por medio de una parábola que iba a morir y resucitar al tercer día, pero dice que sus discípulos no entendieron la palabra. Y aún así, hasta estas instancias, ya cuando había muerto y resucitado, no la estaban entendiendo. A veces somos tardos para creer que ese mismo Dios de aquel tiempo, de hace 2021 años, fue el que murió y resucitó y está con nosotros. Ese Dios, ese Jesús es mi Dios. Ese Jesús fue el que murió por mis pecados y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que el mensaje de salvación fuera distribuido por todo el mundo. No encontré otra palabra, perdón por decir distribuido, pero fue increíble saber que ese Dios, ese Jesús que resucitó, es el que está conmigo hoy en día. ¿Ok? Vamos a pasar al versículo 28-29. Ok, Lucas 28-29 dice: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Ok, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Resulta que llegaron a la aldea, ¿verdad? Y ya ellos: bueno, es aquí, vamos. Y Jesús siguió así como: bueno, yo voy por mi camino, chao, ahí los vi. Pero ellos lo obligaron, chiquillos, chiquillas, obligaron a Jesús a quedarse con ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obligar a Jesús a que se quede con nosotros, invitarlo a nuestra casa. Él estaba esperando, seguro, estaba deseoso de que ellos dijeran: venga, quédese con nosotros, pero él es un caballero. Él quería que ellos fueran los que dijeran, ¿verdad? Él da su espacio a ellos y allá ellos, ¿verdad? Si lo invitan, él súper feliz. Entonces él entró. Después resulta, en el capítulo 30-31 dice: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Jesús, cuando entró, me imagino que entró como: gracias por invitarme, bueno, está bien, vamos a comer. En ese momento Jesús estaba muy agradecido, seguro, porque ellos entendieron, o su corazón entendía muy a lo interno, que era una persona especial, que aunque no sabían que era Jesús, sabían que era una persona especial, y por eso tenían que hacer que se quedara urgentemente, porque dice que lo obligaron. Entonces Jesús dice que bendijo el pan, lo partió. El pan es representación del cuerpo de Cristo, y lo entregó, se los dio a ellos. Eso también es hacia nosotros. Dios partió el pan, Dios partió su cuerpo y lo entregó por nosotros. Prácticamente fue para nosotros, para que nosotros tuviéramos salvación, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados. Entonces ese simbolismo de partir el pan, a ellos les quitó el velo y reconocieron a Jesús. Reconocieron que ese que estaba partiendo el pan era Jesús. ¿Cómo se nos quita ese velo a nosotros si aún no reconocemos a Jesús? Jesús me enseñó que el recordar a ese que partió su cuerpo me hace recordar únicamente de una persona en el mundo que pudo haber hecho eso, y es Jesús. Jesús es real, chiquillos. Jesús fue molido, fue escupido, todo. De verdad que como pisoteado, como una flor. Imagínense una flor pisoteada. Así fue Jesús. Entonces
eso me enseña muchísimo de que yo tengo que acordarme de Jesús. Por eso Dios siempre cuando realizó la cena, dijo: haced esto en memoria de mí, para recordarnos de que solo Jesús fue el que hizo eso y el que pudo haber resistido eso y pudo haber resucitado. Ok, ya para terminar, dice el versículo 32 dice: cuando ellos se dieron cuenta y reconocieron a Jesús, se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón? Así en pregunta, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Pues sí, ellos mismos estaban respondiendo: wow, era Jesús, porque con razón nos ardía el corazón cuando Él nos estaba hablando las escrituras, porque Jesús, aún así les dijo: insensatos, tardos para creer. Digo: ok, ustedes son tardos para creer, venga, yo les recuerdo las palabras. Y les recordó lo que decía Moisés, los profetas, que era necesario que Él muriera, que Cristo padeciera, para que ellos entraran en razón, estuvieran tranquilos, porque Jesús es así amoroso. Entonces, ¿qué hay que hacer para que arda nuestro corazón? Para que arda nuestro corazón, primero tenemos que escuchar a Jesús en el camino. Jesús va en el camino de sus discípulos. Tenemos que ser verdaderos discípulos para que Él quiera acercarse y caminar con nosotros, y así podamos hablar con Él, escuchar su voz, que arda nuestro corazón. Y ese ardor, ese fuego, también nos lleva a nosotros a motivarnos, a ser llenos del Espíritu Santo, a encender otros, una llamita. así es como trabaja Dios. Y también cuando abría las escrituras, abramos las escrituras, chicos y chicas, es demasiado importante la palabra de Dios. Cuando nos sintamos afligidos, recordemos: ¿acaso a mí no me ardía el corazón cuando Dios me hablaba? Cuando yo escuchaba la voz de Dios. ¿O acaso a mí no me ardía el corazón cuando abría la Biblia, leía un versículo y me llenaba? ¿Acaso no me ardía? Esto es Dios. Esto es Dios, es ese fuego, más que un sentimentalismo. Ay, sentí ¿verdad? Y siento un escalofrío. No, como dice el pastor a veces. No, es más que eso. Es una sensación de ardor, de cuando Él está a tu lado, de esa presencia, de que Él te acompaña en el camino. Recordemos que ese Jesús que murió hace 2021 años es el Jesús que está hoy contigo y conmigo. Dejen que arda su corazón, dejen que arda escuchando la palabra de Dios y escuchándolo a Él hablar. Dejen que arda esa vida dentro de ustedes. Los bendigo, cuídense, bendiciones.